Listo. Hola, hola, bienvenidos a todos al episodio número 33 de la pregunta de la semana. Con mi amiga Paulina Guayo desde México. Hoy sí la tenía al lado. Y yo Beatriz González desde Guatemala. Bienvenidos a todos. Y hoy les queremos hablar un poquito de cómo regresar a estar en la pregunta cuando queremos controlar, cuando queremos definir, cuando queremos seguir como nuestra definición y nuestra conclusión de cómo se supone que tienen que verse las cosas o cómo se tienen que mostrar. Entonces, muchas veces estamos acostumbrados a usar el control o a controlar todos los elementos a nuestro alrededor, a las personas, las situaciones, que tienes que estar todo encima de todo para que todo funcione. Pero qué tal que ese control es lo que no te deja fluir en todas las posibilidades que realmente están ahí para contribuirte. Exacto. Sí, porque qué tanto bloqueas, ¿no? Mucho de lo que platicábamos de nuestra experiencia esta semana para ver qué les podemos compartir hoy es en sesiones, en nuestra vida diaria, etc., qué tanto usamos el control para limitarnos y dejamos de confiar en nosotros, porque cuando controlamos es porque no estamos funcionando ni desde la conciencia, ni desde la intuición y lo que tú sabes, ni desde el lenguaje energético, ¿no? Entonces, muchas veces por querer controlar y hacer todo tú para que todo esté perfecto, entonces bloqueas todo pues todo este fluir de que te caen veintes, de que sabes dónde se requiere tu energía, de que puedes soltar, o sea, usar tu conciencia, tu sabiduría interna, más que intentar controlar y manejar todo, porque al final de cuentas bloqueas todo lo que la gente te puede contribuir, todo lo que puedes soltar, todo lo que puedes crear, ¿no? Que es un poquito como el ser el workaholic que quiere hacer todo. Dice, ok, puedes ir soltando y siempre sabiendo que tú vas a saber qué requiere tu atención, etc., en vez de tener que acaparar tú todo, Sí. bloquear todas las posibilidades de recibir más, de percibir más, de que te cagan más veintes, de que la gente te contribuya. Esto es una receta perfecta. El control para bloquear tu recibir. Y como hemos hablado mucho en estos programas, el saber recibir es lo que realmente va a crear la vida que queremos, ¿no? Recibir lo bueno y lo malo, lo torcido, lo raro, lo extraño, lo diferente, sin punto de vista. Hola, chicas. Oye, hoy nos acompaña Cecilia, Luz Victoria y María Elena. Gracias por estar aquí. Qué emoción. Y sí, hablando de ese control que no nos permite recibir. Hola, Georgina. Genial. Sí, y es eso, el control. Cuando estamos en control o controlando, no estamos recibiendo. No nos permitimos también elegir diferente. Porque si tenemos que controlar, no dejamos que las cosas cambien, no dejamos que las cosas se muevan como requieran moverse para crear más espacio. Y generalmente cuando estamos controlando, nuestro cuerpo está contraído. Está contraído, está tenso, estás respirando menos porque estás tan encima de todos los detalles o con tanta tensión o de ver qué pasa, qué no pasa, qué se mueve, qué no se mueve, que no te permite recibir y dejar que todo el mundo alrededor se mueva como se quiere mover. Sí, ¿y qué tanto resistes esos movimientos porque tú ya definiste que solo puede ser de una forma, ¿no? Entonces, lo que pasa cuando intentamos controlar es que no vemos todas las posibilidades más grandes, porque tú ya viste un camino trazado, tienes que jalar todo hacia eso, y cuando lo sueltas y permites que haya más contribución, que estés con tus barreras abajo, que estés expandido, que estés recibiendo más tu parte intuitiva, la sabiduría, el lenguaje energético, y recibir de los demás ayuda, guía, ¿no? De pues, lo podemos hacer diferente y toda esta parte como de lluvia de ideas para crear algo diferente, permite que se amplíe el espectro en vez de estar en un camino lineal, así, cuadrado, ¿no? Y al final de cuentas nos cuesta confiar en soltar eso porque pensamos que no va a ser como pensamos y que el camino puede ser muy diferente y se nos sale de las manos, pero cuando confías en ti y estás dispuesto a recibir y en confiar en tu conciencia, ¿no? De que si algo te brinca, ok, esto no me late y vas siguiendo esta parte, pero recibir de los demás siempre va a crear más si no tienes resistencia, si no estás intentando bloquear todo, ¿no? Entonces, muchísima contribución que bloqueamos de la experiencia, de las personas, de la gente con la que trabajas, de tu familia,
por intentar controlar para que las cosas se vean como tú quieres. Como lo hemos dicho varias veces, es esta parte de las cosas nunca se van a ver como crees que se van a ver. Entonces, cuando te permites soltar eso, es cuando se empiezan a ver cosas, ok, y confías en que, ¿sabes? Confías en que no tiene que ser de una sola forma, una sola imagen, ¿no? Y Así puedes es. empezar a crear muchísimo más y a recibir muchísimo más. Así es, y cuando estamos haciendo ese control, es como cuando le ponemos el tamiz a un banco de arena, y le ponemos el tamiz y solo recibimos el tamiz. El tamiz es como es una malla donde mides el grano de arena. Ah, Entonces, como una coladera, ah, una una coladera. coladera, exacto. Entonces, ¿qué pasa? Le pones cierto grado de apertura y solo los granos de arena que pasan por ese agujero son los que se van quedando como el resultado, por así decirlo. Es cuando le ponemos ese filtro, que sería cuando le ponemos filtro a las cosas. Y es cuando estamos controlando qué recibo, qué no recibo. En lugar de recibir todo, solo voy a recibir lo que pasa por este cuadradito, por este agujero. Lo demás no lo recibo. Entonces, eso es cuando estamos usando ese control, y cuando estamos controlando está hecho a base de juicios. ¿Qué recibo, qué no recibo, qué es bueno, qué es malo, qué es correcto, qué es incorrecto, qué es buena energía, qué es mala energía, qué es una contribución, qué no? Porque también la contribución la juzgamos, qué es contribución y qué no es. Son todos estos filtros que hemos puesto para decidir y controlar qué podemos recibir y qué no. Exacto. Pues, ¿cuánto hemos cerrado tanto nuestros filtros de que ponemos aquí tan cerradito que lo que medio cabe entre dedo y dedo, solo eso permito que entre? Entonces, ¿cuánto reducimos nuestro recibir? ¿Y cuánto reducimos la contribución que nosotros también podemos ser para otros por todos esos filtros? Exacto. Por todos esos juicios, por todos esos, no, esto sí, a esta persona sí, a esta persona no. Y todos son puntos de vista. Exacto. Todos esos puntos de vista. Ese es el otro temota que también queremos hablar hoy, porque pues es como que lo escuchamos mucho en Access. Sí, ay, qué interesante punto de vista que tengo este punto de vista, ¿no? Pero realmente, cuando eres interesante punto de vista, ya no funcionas desde el juicio, ¿no? Que es siempre la meta, ¿no? El poder ver la escena más horrenda en una película así de terror, y dice, no tener ninguna reacción, ni ningún juicio, ni ninguna emoción. O sea, realmente esa es la meta, ¿no? Entonces, para poder ser libres y poder recibir más, porque puede que todo lo que nos limita a recibir, como dijo Tish con el ejemplo muy claro de la coladera o el tamiz, ¿no? Es los juicios. Así es. Y esta herramienta de interesante punto de vista, entre más la eres, o sea, cuando no nada más la repites, o sea, realmente eres idea de, qué interesante, dejas de comprarte la historia, dejas de funcionar, porque también nos platicaba mucho de los implantes en, ¿no?, este programa de los implantes extractores y de las historias que nos compramos, ¿no? Pero ahorita que viene San Valentín, Sí. yo ni sabía que era el domingo, dije, pues sí, es el domingo. Ahí, a final de cuentas, es como todas las historias que te compras de cómo tiene que ser, como que lo único que hacen es limitarte a crear lo que realmente tú quieres crear o lo que tú quieres recibir. Porque tienes que embonarte en esa historia bueno, San Valentín, de con la pareja perfecta y la cena. Empiezas así como, en el regalito, ¿a dónde vas a ir? no sé qué, exacto, y empiezas a como hacer todo esto así, reducirlo a una sola experiencia, que es lo que te vende esta realidad. Y dices, ok, qué interesante. Y qué tanto como no embonas en esa historia, te juzgas. Sí. Como no tengo pareja, entonces estoy terriblemente mal. O si tienes, es que no me dio, no me invitó a hacer, o sea, todo. Porque no me trajo la caja de chocolates que a mí me encanta, entonces es terrible. Y ahí es donde entra el implante extractor del amor. De cuánto usamos el juicio para definir el por qué lo amamos o por qué no, o por qué sí me ama y por qué no. Está basado en el juicio.
Y es en parte también como de la gratitud. Estoy agradecida por esto, por esto, por esto, por esto, pero por esto, por esto, por esto, por esto, no. Ujú. Entonces sigue siendo ese filtro de qué sí apruebo y qué no apruebo, qué me hace feliz y qué no me hace feliz. Y realmente, una persona te puede hacer feliz o tú puedes elegirlo, ¿verdad? Exacto. O realmente una experiencia, ¿no? Que nos compramos o una conclusión, una definición, ¿eso es lo que te va a dar el gozo? No. O sea, tú puedes estar tirada en tu, no sé, en tu sala viendo Netflix feliz y no estás embonando en el patrón o en la historia de los demás. Pero hay muchísimas cosas que nos compramos de relaciones, del amor, de cómo tiene que verse, de cómo tiene que ser, de cómo tiene que funcionar, de cómo tiene... Y es la receta perfecta para dejar de recibir todo lo que sí puedes crear, Y ¿no? para rechazar, Sí. para rechazar lo que podrías estar recibiendo desde ese lugar de permisión de interesante punto de vista. Uh-huh. Interesante punto de vista es ese lugar donde tú permites que tanto tú como la otra persona sea lo que elija ser. Uh-huh. Que si elige ser berrinche, que si elige ser trompas, que si elige ser lo más amable y cariñoso, es también una elección y Uh-huh. pueden elegir, aunque lo elijan por 10 segundos, ¿verdad? Exacto. Y cómo la elección de los demás no tiene nada que ver contigo. Así es. Porque luego, entonces, si el otro no elige lo que yo quiero que elija, no, entonces yo estoy mal, ¿no? O sea, siempre al final de cuentas, como buenos humanoides, buscamos, como platicamos un poquito los obstáculos que nos creamos para seguirnos juzgando, ¿no? Sí. En algún episodio, también como que esta parte de que creamos historias, ¿no? ¿Qué hice? ¿Estás Paulina Guayo, ¿estás cansada o solo sería? cansada o casada? Cansada un poco, sí, también. Pero al final de cuentas, esta parte en la que por no embonar en la historia que nos compramos, nos seguimos juzgando. Uh-huh. Y seguimos como enganchándonos con las historias de la familia, de la pareja, del trabajo, de la relación, de este estereotipo, ¿no? Perfecto. Y como nunca vas a embonar porque no hay un estereotipo, te vas Uh-huh. juzgando, ¿no? Entonces, ¿Y cuánto juicio usas para encajar en ese estereotipo de la fecha? De la pareja, del amor, de que se ve lindo, que se ve... de la familia, Uh-huh. Sí. sí, de todas estas cosas. Y como no embonas, empieza el juicio. Entonces, la parte, que la invitación de todos estos episodios de las herramientas DAX, de usar la pregunta, es salirte del estereotipo, salirte de la historia, salirte del patrón, salirte de embonar en la caja y disfrutar lo que tú eres y crear lo que funciona para ti. Porque si no creamos lo que funciona para nosotros, seguimos siendo efecto de esta realidad, efecto de estos patrones, efecto de estos estereotipos que como que te metes en la caja fuerte, ya no cabes, y luego dices, llora, y realmente no es una forma amable de ser contigo y una forma de amable de vivir, ¿no? Porque todo el tiempo vamos a estarnos juzgando. En vez de salirnos de ahí y realmente ser interesante punto de vista con las historias, con lo que te vende esta realidad, con la pandemia, con todos los estereotipos que nos hemos comprado, todos los arquetipos, y realmente funcionar desde lo que funciona para ti y es amable para ti y es ligero para ti. Aunque se vea raro, aunque se vea raro, aunque no, aunque, como también hemos dicho, tenemos que estar dispuestas a ser juzgadas. Así. Eso es de lo que más resistimos, así a capa y espada, ¿no? Que no nos juzguen y ahí estamos metiéndonos en estos estereotipos de historias donde te van a juzgar más, ¿no? Sí, porque lo que resistes persiste. Exacto, te van a juzgar más los demás de todos modos y tú te vas a seguir juzgando a ti misma, en vez de decir, ok, voy a elegir lo que funciona para mí, aunque sea raro, aunque sea diferente, aunque salga esta realidad, aunque el contexto sea extraño y raro, y confiar en mí sin juzgarme a mí y tener permisión por mí y tener gratitud por mí y tener vulnerabilidad por mí y tener esa maldad con nosotros en vez de ponernos como de pechito de pechito, es como, ¿sí sabes lo que es Tish? Sí. Y como ponerte de que, aquí, denme aquí, ¿no? Dame aquí. Sí. Exacto, ¿no? En vez de ponerte pechito para que te apedree todo el mundo porque estás creando desde esta realidad, desde los patrones de los demás, de las expectativas y proyecciones de los demás, en vez de lo que tú sabes.
¿no? Y eso es ser amable con ustedes, porque a final de cuentas, las que están creando su vida son ustedes, no los demás, no la realidad, no los puntos de vista, no los juicios, no el deber ser, no la ética, no la moral, no todas estas proyecciones que nos compramos y siempre van a estar ahí. Y siempre es como tener el valor y la claridad de lo que funciona para ti y todo lo demás, qué interesante, ¿no? Así es, y dice Margarita, yo he estado juzgando al novio de mi hija y me doy cuenta que se parece a mi primer novio que me hizo mucho daño. Y creo que me sigo juzgando por haber escogido mal a ese novio hace muchos años. No estoy siendo amable conmigo. Exacto. Y es eso, es bien curioso porque a veces nos aferramos tanto a esa historia que fue hace mucho tiempo y a veces es un punto de vista que tomamos que nos mantiene como ancladas o atrapadas con esa historia. Y es como, ok, aquí entra mucho donde a veces tenemos ese juicio de que estuvo mal, y curioso porque es el juicio de que yo escogí mal. Uh-huh. Entonces, ¿cuánto también te atrapas esa historia juzgándote a ti? Cuando a veces cuando usamos el juicio no nos permitimos recibir la conciencia que esa elección nos dio. Uh-huh. El regalo de esa elección, o sea, de la toma de conciencia y qué generó a futuro, uh-huh. Porque muchas veces creemos que tenemos esas malas elecciones del pasado y nos seguimos juzgando y culpando o haciéndonos chiquitas y entonces empezamos a ver con la lupa quién hace lo mismo y nos seguimos acusando de lo mal que estaba esa elección. Y no nos permitimos a veces reconocer que a través de esa elección creamos algo diferente. Exacto, exacto. Y al final la pregunta sería, ¿cuál es el regalo que no estás reconociendo de esa elección? ¿Y qué más podrías tú recibir y crear ahora? ¿Verdad? Sí, ¿y qué te estás comprando de ese juicio? Porque también lo que hemos platicado, ¿no? Es nadie te puede hacer daño si tú no lo permites. Así es. Entonces, ok, pues yo lo elegí en ese momento, qué interesante. Y esto que también me encanta fue solo una experiencia. O sea, es una experiencia, bueno, donde sí elegí ponerme pechito, ok, qué interesante, ¿no? Qué interesante. Al final nadie te puede dañar, simplemente es como una ilusión, ¿no? Porque al final nadie tiene ese control sobre ti, tú eliges si te lo compras o no. Como si nadie te hace feliz, tú te haces feliz. Nadie te corta las venas, tú te las cortas. Es tu elección de cómo reaccionas ante tu entorno o las energías o las emociones de los demás. Es tu elección, a final de cuentas, ¿no? Sí. Pero es como una experiencia. Pues qué interesante que elegí eso. ¿Qué significa? Nada. Fue lo que elegí en ese momento. Así es. Sí. Ay, gracias por aportarnos esto, Margarita. Estuvo genial. Genial el punto. Pero es eso, es como, ¿qué más puedo yo reconocer? ¿Qué más puedo elegir? Y sí, a veces es eso, lo usamos para seguirnos golpeando o culpándonos, es que es por mi culpa, y yo la elegí y estuve mal. Y no, quizá a veces hasta hacemos propias las elecciones de otras personas. Uh-huh. Y creemos que nosotros somos los encargados de cambiarlo o de arreglarlo y de mejorar esa elección, en lugar de reconocer que fue una elección y, bueno, ya no me funciona, no está tan divertido, ¿qué más puedo elegir ahora? Exacto. ¿Qué más está disponible? Porque en el momento que nos encauzamos a un tema, una situación, una persona, una edad, una época, ya no podemos ver. Ya no podemos ver otra posibilidad. Uh-huh. Y como deseas tú, Tish, como que recibir la contribución de esa experiencia. Sí. O sea, porque no, acuérdense que no es nada más bueno o malo, es, ok, fue interesante, recibo lo que creo en mí, porque siempre, aunque sean experiencias que dices como, ¿por qué elegí eso? Algo, ¿no? Por algo, qué interesante, algo cambió, alguna conciencia recibiste y siempre todo va a ser una contribución, aunque no sea tan color de rosa, ¿no? Y lleno de azúcar, también y reconocer la contribución de lo que fue. Y en el tema de su hija también, Margarita, ahí es la parte de confiar en ellos, sí. ¿no? Porque luego como que queremos así como, y es, ok, confía, ¿no? Que ya hemos platicado de los 5 elementos de la intimidad, pero bueno, pues confiar es uno de ellos,
confiar en que ella va a elegir lo que tiene que elegir, sin punto de vista de si está bien o mal, o si la está regando, o si le van a hacer daño. Nadie le puede hacer daño a menos que ella lo elija, y si lo elige, también está bien. Sí, o sea, no pasa nada, es una elección que ella está haciendo. Exacto. Y es curioso porque ella lo está eligiendo y que tanto también nosotros proyectamos ese punto de vista. Y como sabemos, nuestro punto de vista crea nuestra realidad. Y cuando nos aferramos a un punto de vista de esto no puede ser porque está mal o esto está demasiado bien porque así tiene que ser, solo seguimos como recreando el mismo punto de vista. O sea, es lo que usamos como es la lupa de, o sea, ¿cómo te digo? Nuestro punto de vista, ya sea bueno o malo, es lo que usamos para crear la realidad que estamos teniendo. Es como un imán, ¿no? Es un imán y eso es lo que se muestra. Entonces, cuando soltamos algún punto de vista, ok, qué interesante, otra historia, otro momento que voy a elegir ahora, tú abres también la posibilidad de que tu hija también pueda verlo desde otro lugar. Uh-huh. Y tal vez no porque ella esté malo, pero a veces ellos también escuchan tus puntos de vista. Claro, y aunque no los digas en voz alta, lo perciben. Así es. O sea, que es igual que el juicio, aunque no juzgues en voz alta, percibe la energía del juicio, ¿no? A final de cuentas. Es un poquito un ejemplo así como cuando los niños eran más chiquitos que están en el columpio, la resbaladilla, ¿no? Se va a caer, o te vas a caer, te vas a caer, te vas a caer, ¡pum! ¿No? Así, cuidado porque te vas a caer, y ahí van, se caen, se tropiezan, y dicen, no les digas ten cuidado. Uh-huh. Es percibe, o sea, en inglés es be aware, pero be aware, exacto. Sí, ¿cómo lo dirías en español? O sea, la palabra así como... Yo a mis hijos les digo, en vez de ten cuidado, es, no, alerta tampoco, porque alerta... porque alerta o atento es lo mismo. Sí. Date cuenta. Ajá, sí. Una cosa así como, no es de, vete con cuidado, nada más date cuenta. Mantente cuenta. Entonces ellos automáticamente están más presentes con todo lo que pasa a su alrededor y ellos también son conscientes. Exacto. Y a veces mucho más conscientes que uno. Porque no tienen tantos filtros de malo y bueno, pero al mismo tiempo saben en qué momento, si hay algún peligro inminente, porque el miedo es un implante, no es real, pero el peligro sí. Y cuando ellos están conscientes de todo el ambiente que les rodea, van a percibir cuando tienen que entrar en acción y moverse, salirse, ir a otro lugar o no, simplemente no ir ahí. Exacto. Porque esa es su conciencia. Pero cuando tú les dices, ten cuidado o cuídate, van a subir barreras porque ya van a estar en modo de algo me va a pasar. Sí. Entonces, ¿qué hacen? Es atraer eso que tanto se están cuidando de, ¿no? Exacto, es lo que decimos, siempre que te tienes que proteger de algo, es porque estás basándote en un punto de vista de me va a pasar algo. Así es. ¿No? Que un poquito también cuando es que necesito, estoy basándome en carencia, sí. ¿No? Entonces, es un poquito más como conectar con la confianza y la presencia y el honrar la elección de los demás. Sin punto de vista, porque si se cae del columpio, no está mal, si no se cae, no está bien. Es una elección. Ajá. Y una caída del columpio, pues te da un buen, te despabila, te hace... No, ok, qué interesante, me caí aquí. A la próxima, me vuelvo a subir a la próxima, me tiro diferente. O me siento mejor en el columpio. Sí. Exacto. O en este resbaladero agarro más salida en la última curva. Entonces, sí. O sea, pero es eso, el niño también aprende a reconocer cómo funcionan las cosas alrededor. No por evitar, sino por estar interactuando con todo lo que recibe, toda la información que está recibiendo. Exacto. Sí, como es ese sí que no es la parte de debilidad, al contrario, es honrar y confiar en que saben y van a elegir y confiar que van a elegir lo que requieren, no así. Elegir lo que nosotros queremos que elijan, sí, porque eso es típico, ¿no? Así, de que elija lo que tú, no, va a elegir lo que tiene que elegir o lo que quiere elegir en ese momento y tú honras su elección y confías en que aunque es una elección que no tengas ni idea por qué la están haciendo, sí. Es tu
tu elección y confías en que eso va a caer más para ellos, aunque tú no lo entiendas, Así es. ¿no? Y eso es un Y a poquito... veces no, a veces tú sabes que no les va a crear mucho, pero el hecho de que tú vayas y los protejas y tratas de evitarlo, ellos más lo van a elegir. A mí me resistencia en no me digas qué hacer, ¿no? O sea, y es parte de reconocer de dónde funciona tu hijo en ese momento, es lo que está eligiendo, pero no es como que está eligiendo para ver cómo le evito los golpes, cómo le evito los fracasos, cómo le evito. No, ellos también, es su vida, y ahí es donde soltamos ese control como padres. Ajá. Hablando de control, se redondeó la conversación de los que empezamos, del control ¡No, por los hijos! y ahora con los hijos. Yo creo que nos están pidiendo tips de hijos. Sí, no, y al final de cuentas, sí, para eso este espacio, ¿no? Para que lo que quieran platicar y las dudas, preguntas, las saquen y nos contribuyamos todas. Pero Sí, un tema muy importante con los niños, y ahí es aparte de soltar el control, la pregunta, ok, ¿qué es lo correcto de esto que no estoy viendo, no? ¿Qué sí, sabe él de lo que está eligiendo que no estoy reconociendo, no? sí. Y también es ser la energía de interesante punto de vista, qué interesante que está eligiendo esto, qué interesante que no está eligiendo esto, qué interesante que ta. Y ahí es donde empieza realmente a haber un espacio donde todo se puede mover hacia las posibilidades y no hacia el drama, ¿no? Así. Y cuando ves la vida como interesante punto de vista, híjole, es delicioso. Te crea mucho espacio, te Sí, crea mucho espacio, mucha. espacio, dices, ay, qué interesante, y empieza, y no vives en las emociones, no vives en el agobio, no vives en la ansiedad, no vives en el estrés, vives desde realmente un espacio de lo que es el ser. Ujú, así Sí, es. todo el rollo que le metemos de emociones, de angustia, de ansiedad y miedo. Y ahorita es buen momento, como hemos platicado mucho de la pandemia, de usar esta herramienta, porque con todo el bombardazo que vemos todo el tiempo, ok, qué interesante que tengan 3 mascarillas, qué interesante que no, o sea, es muy buen momento para practicar y ver que simplemente es una experiencia, es una elección y que no significa nada. Y que nadie está bien y que nadie está mal y que nadie es el justiciero, ¿no? Porque luego nos encanta ser como, y mucho como mamás también, ser como las justicieras ¿no? De la familia. Simplemente como todo es interesante. Y esa energía ligera, como dice aquí Margarita, sin duda les va a dar mucho más espacio para poder conectarse con lo que saben, con las posibilidades y con ir creando la vida que quieren y no ser como copy-paste de todo mundo. Sí, o del rol, o de lo que se supone, porque es o de la conciencia colectiva, ¿ah? Todo lo que vamos aprendiendo que se supone que es el rol de mamá, o el rol de novia, el rol de papá, de novio, de hijo. Ay, Y es cuando estás en la pregunta, tienes más libertad de elección. ujú, Entonces no es como, no, porque eso no encaja en mi rol, entonces lo rechazo o lo evito, o simplemente estoy en ese lugar donde yo estoy mal porque me estoy comprando el punto de vista de que yo no puedo elegir algo diferente, o que ujú, no tengo elección, aquí no hay salida, no me queda de otra, eso es lo que me toca. ujú. Ahí es cuando te estás encajando a un patrón, a un rol, a una definición. No, todo lo puedes elegir y todo lo puedes cambiar. De que no puedes hacerlo diferente, no puedes salirte, no te lo mereces, o bueno, todos esos implantazos Sí, para quedarnos en el mismo lugar de todo mundo, porque ese es el que se define que es el correcto. así es. Por eso siempre estén dispuestas a elegir lo que funcione para ustedes, sin punto de vista de que si esa elección está bien, de cómo se va a ver, de cómo, ¿no? Cómo hacer tu futuro, y sin punto de vista de lo que los demás opinen, porque luego también qué tanto nos frenamos, nos saboteamos en lo que sabemos que podemos crear o que queremos elegir por el Sí. punto de vista de los demás. Y que a veces nos paramos antes de siquiera recibir el punto de vista. Sí, O sea, asumimos cuál va a ser el punto de vista de los demás, o muchas veces sí lo podemos percibir porque somos seres infinitos y podemos percibir, pero nos adelantamos a no recibir el juicio. ujú, Entonces, mejor me paro
porque después me van a juzgar y al final de cuentas, ¿qué es lo que hace relevante? Exacto. Mira, ¿qué es lo que a quién o a qué haces más relevante que tu elección? Uh-huh. Eso está buenazo, porque generalmente le damos más valor a los puntos de vista de los, o a los juicios, o a las proyecciones, o a lo que pensamos que van a pensar, en vez de a lo que nosotros sabemos. Así es. Y es así como, tin, 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 tin. Me estás viendo, dice Cecilia. Te está viendo. Sí, no, gracias por estar aquí todas y contribuyeron un montón a esto que iba a decir, todo el giro que de la plática. Gracias y ojalá les sirva en este 14 de febrero. Ya no para toda la vida. sí, a recibir sin punto de vista toda la cursilada o toda la no cursilada, o toda la historia, o no, siempre desde lo que ustedes, lo que funciona para ustedes, a final de cuentas. Lo que es divertido. Y practiquen interesante punto de vista con la familia, entre más cercano es más difícil estar interesante punto de vista, sin duda, ¿no? Pero es práctica, es músculo, 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 y cada vez más van a ir conectándose más con esta ligereza que es vivir en interesante punto de vista, usar la pregunta, hacerse caso a ustedes y estar dispuesto a recibir el juicio, los puntos de vista de los demás y todo eso cada vez con más ligereza y con más facilidad, ¿no? Así es. Y pues gracias, ya se nos acabó el tiempo. Sí. Nos vemos el jueves que entra, A las 7 7 de la noche. Guatemala. Igual subimos esto a Instagram para que lo puedan tener después por ahí. Y Sí. bueno, la idea es seguir creando estos espacios pues para que nos contribuyan a ustedes. Bueno, todos nos contribuimos porque nos caen. Todos, aquí es una contribución para ambas vías. Sí. Exacto. Y pues gracias por estar aquí. Nos vemos la próxima. Gracias, Tish. Gracias, Pau. Gracias, Chicas. Gracias. Bye, bye. Chao.